muy buenas tardes, días y noches al momento en que esté viendo este video, compañeros, compañeras, al doctor Carlos Estarellas y a todo el público de este video. Mi nombre es Sebastián Rodríguez, soy un estudiante de la Facultad de Jurisprudencia en la carrera de Derecho de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y para el día de hoy quiero exponer lo que he aprendido durante este semestre de Derecho Internacional Privado. Eh, en este caso, el tema que yo he escogido son los derechos que tienen los extranjeros en el Ecuador, qué es un extranjero, cómo se nacionaliza un extranjero en el Ecuador, cómo sus derechos han evolucionado conforme al tiempo de la creación de las distintas constituciones y las leyes de extranjería y eh, la pérdida de nacionalidad de estos. Primero, antes que nada, me gustaría definir qué es un extranjero. Aquí hay una definición muy de diccionario y muy clave de que el extranjero es la persona que se encuentra en un país distinto al suyo. Esa es la definición más de diccionario que hay. Pero jurídicamente, bajo cierta doctrina, eh, los extranjeros son personas que están yendo a otro territorio y que viven bajo la jurisdicción de esta a pesar de pertenecer a otra. Tienen otra nacionalidad y tienen un distinto nombre jurídico. ¿Qué significa esto? Un extranjero es una persona que está pasando en otro país. No todos los extranjeros son inmigrantes, todos los inmigrantes son extranjeros, pero existen distintas formas en las que un extranjero no puede ser un inmigrante. Un extranjero que esté de paso no está migrando al país por el que está yendo de paso, pero sí es un extranjero allí. Eh, los, los mandatarios de otros países que llegan para consultas, charlas o cualquier otro trabajo consular que tengan que hacer, no son inmigrantes, pero son extranjeros cuando estén en otro país. Como lo hacen los presidentes cuando van a reunirse a la sede de las Naciones Unidas. También a los entes consulares, a los embajadores y a todos los representantes jurídicos de un país a otro son extranjeros, pero no son inmigrantes. Es importante recalcar esto porque cuando hablamos de los derechos y los deberes que tienen los extranjeros, hablamos de los extranjeros en su generalidad. No hablamos de simplemente los inmigrantes o los emigrantes de los países, sino en su totalidad. Esto principalmente porque, como vamos a ver, en el Ecuador no hay una diferencia entre el extranjero que se nacionalice o que solo simplemente resida en el país. Esto porque es así. Porque, según la Constitución, en el artículo 9, los extranjeros tienen los mismos derechos y deberes que los nativos ecuatorianos. Por ello, no importa si esta persona haya vivido poco o mucho tiempo en el país, esté de paso y hay algún incidente en el que se tengan que hablar de sus derechos y sus deberes, o sea un ente jurídico o un representante legal, tienen los mismos derechos y deberes que tendrían todos en el Ecuador. Ya los deberes es algo básico y los derechos también, el derecho a la vida, el derecho a la vida justa, el derecho al buen vivir y todos ellos se aplican igualmente a los extranjeros, sin importar si están inmigrando al país y residiendo aquí o están de paso o están con la intención de vivir en el país pero aún no cumplen un tiempo determinado, que es lo que ha pasado en distintos lados. Lo más importante en cuanto a los derechos que tienen los extranjeros en el Ecuador, que es bastante distinto a otros países, a otras legislaciones, e incluso la legislación que teníamos hace 20 años, en el 1998, antes de la creación de la nueva constitución, es que los extranjeros que hayan vivido 5 o más años en el país, ininterrumpidamente, a excepción de ausentarse 90 días máximo, o con justificación del Ministerio de Movilidad Social, si han residido 5 años en el país, tienen el derecho al voto. Eh, su voto sigue siendo facultativo, pero tienen el derecho a tomar su voto. Esto fue creado durante la Asamblea Constituyente del 2008, principalmente con la razón de querer que los países tratantes y aliados del Ecuador también adopten medidas parecidas, a haber reciprocidad. Esto no ha funcionado realmente, ya que los países que nos piden visa necesitamos ciudadanía mínimo para votar, como lo son Estados Unidos, Canadá, toda la Unión Europea, e incluso en Estados Unidos los inmigrantes que no tienen la nacionalidad, que no han renunciado a su nacionalidad ecuatoriana, no tienen permitido votar y es un crimen federal que lo hagan. También eh, esto trae que la gente que viene, a pesar de quedarse poco tiempo, puede tomar su voto. Esto es bueno, esto es malo, no es el tema de mi exposición.
Pero lo que sí puedo decir objetivamente es que esto puede traer problemas, ya que gente de afuera no puede saber del todo el ámbito político y geopolítico del Ecuador, principalmente. Eh, También hay que ver, fuera de la Constitución, todos los códigos penales hablan de ciertos tipos de igualdad que tienen los ciudadanos. Como hemos dicho, los extranjeros se consideran ciudadanos cuando residen suficiente tiempo en el país. Por ende, esta igualdad que habla de los ciudadanos sigue afectándola a ellos. Esto significa que tengan los mismos derechos y los mismos deberes, que están bajo la jurisdicción del país. Principalmente, eso sucede porque existen muchas formas en las que la jurisdicción podría tomarlos fuera en cuenta, porque si se adheriesen a las normas de su país cuando están afuera, habría ciertos problemas diplomáticos, ciertos problemas legales y huecos legales que se podrían tomar en cuenta. Un ejemplo muy claro de por qué tenemos los mismos deberes y los mismos derechos es si una persona que haya cometido un crimen en Ecuador es extranjera, se la va a juzgar igual, como si fuese un ciudadano ecuatoriano, a menos que sea llamado a su otro país a ser juzgado ya. Pero si lo es aquí, la persona no puede argumentar que es un extranjero y que por ende no sabía que estaba cometiendo un crimen, porque existe el deber de los ciudadanos ecuatorianos de que la falta y conocimiento de la ley no exime la culpa. Por ende, al, haber, al haber sido un extranjero y estar aquí en el Ecuador, se adhiere a ese deber igualmente. Esos son uno de los ejemplos principales. Hablemos del pasado. En el pasado, en la Constitución de 1998, igual se le daban los mismos deberes a los extranjeros con ciertas condiciones marcadas. Este es el artículo 13 de la Constitución de 1908, el artículo 14, el capítulo 15 y los que consiguen hablan de, por ejemplo, los contratos realizados por autoridades ecuatorianas que sean realizados con personas tanto jurídicas como comunes del extranjero olvidan ciertos parámetros consulares y también que la gente extranjera no puede comprar o tener tenencia de tierras o lugares explotables con la intención de explotarlos, como lo sean la Amazonía, minas, recursos naturales. Esto de aquí desaparece con la Constitución de 2008. Esto significa que eh, un extranjero es visto exactamente igual como se lo vería un ecuatoriano, a excepción del voto, como lo hemos explicado antes. Eh, por último, tenemos que hablar de la naturalización, que es el proceso en el cual el extranjero toma la nacionalidad ecuatoriana, normalmente renunciando a la suya anterior. Cuando la persona renuncia a su nacionalidad, se lo considera una pátrida, una persona que ha perdido su patria. Principalmente esto solo es durante el proceso de naturalización. La persona que se quiera naturalizar, simplemente tiene que sacar la cédula ecuatoriana y esperar 2 o 3 años de residencia ininterrumpida. A diferencia de otros países donde la ciudadanía y la naturalización funcionan de forma completamente distinta. En Ecuador, a los ecuatorianos, La naturalización es el En Estados Unidos eh, no pueden no pueden recibir ciertos tipos de naturalización a excepción de ciertos casos. Los En Estados Unidos la gente necesita una visa y después de cumplir ciertos requisitos de visado, pueden recién allí llegar a conseguir su naturalización completa. Naturalización, por último, vamos a hablar de cómo se renuncia a ella y cómo se accede a ella. Aquí no está el proceso completo, principalmente porque es un proceso arduo y extenso que tiene muchos requisitos. Aquí solo tenemos dos de los requisitos y el proceso en sí simplemente es enviar la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero ¿qué contiene esta solicitud? La solicitud tiene que contener la información de la persona, tiene que contener cuánto tiempo ha residido en el Ecuador, por qué pide la naturalización, si tiene hijos, explicar dónde están sus hijos, si viven con él, dónde están domiciliados, dónde la persona ahora está domiciliado, a qué se dedica y principalmente explicar eh, una prueba de una prueba de que está buscando una naturalización por razones lógicas y completas. También tiene que presentar su pasado, su historia penal, porque eso puede afectar al ser juzgada su naturalización, ya que ciertas personas que hayan cometido crímenes violentos se les puede negar la naturalización en Ecuador. Eh, pero ¿qué beneficios tiene que trae tener Entonces, ¿qué beneficios tiene tener la nacionalidad ecuatoriana? Más que nada, ciertos privilegios que esta trae.
ya que los deberes y los derechos ya están cubiertos por el simple hecho de estar en el territorio ecuatoriano y ser un extranjero aquí. Pero está, por ejemplo, la persona no puede ser exiliada o no puede ser deportada de vuelta a su país de origen, ya que ahora es un ciudadano en el Ecuador. Puede acceder a ciertos programas gubernamentales que solo permiten personas de nacionalidad ecuatoriana y cualquier otro órgano que pida nacionalidad ecuatoriana en ciertos registros, como el permiso a casarse o el permiso al dar la nacionalidad a los hijos, también, eh, ya que es retroactivo. Y principalmente es eso. No existen muchos beneficios, principalmente porque los deberes y los derechos ya están cubiertos. Bueno, eso sería todo de mi parte por la exposición. Eh, Esto es más un vistazo a lo que hemos estudiado en el pasado, durante el semestre. Así que espero que haya sido bastante de su ayuda y que hayan podido entender con mucha facilidad este problema y esa realidad que tenemos ahora en cuanto a extranjeros viniendo al país, los problemas de migración que tenemos y cómo el Ecuador percibe a los extranjeros en diferencia a otros países, donde aquí recibimos a los extranjeros con brazos abiertos mientras otros países cierran sus fronteras. Esto no es bueno, esto no es malo, esto es simplemente objetivamente distinto como lo son otros países. Muchas gracias por escucharme.